¿Es la entrega del diezmo una obligación ineludible para los seguidores de Cristo en la actualidad? ¿Nos encontramos verdaderamente bajo un precepto divino que demanda la entrega de la 10ª parte de nuestros ingresos? ¿O acaso existe una revelación más profunda que quizás en ocasiones no se ha compartido plenamente desde los altares? El apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas 5:1 nos insta con fervor: fue para vivir en libertad que Cristo nos ha liberado. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Esta poderosa declaración, más allá de liberarnos del estricto cumplimiento de la ley mosaica, nos convoca a un examen minucioso y con discernimiento de las costumbres religiosas que sin previa interrogación hemos asumido como propias. Hoy exploraremos 3 verdades esenciales sobre el diezmo, tesoros bíblicos que, con poca frecuencia, son develados desde los púlpitos. Nuestra intención es desentrañar el auténtico propósito de esta ofrenda, el significado intrínseco de contribuir para el Padre Celestial, y de suma importancia, si esta acción sacrificial mantiene su plena vigencia en el periodo de gracia. ¿Se encuentra usted preparado para comprender lo que el Altísimo tiene reservado para su corazón en cuanto a su benevolencia y su adhesión a sus mandatos? Desde nuestra niñez, un considerable número de personas fuimos adoctrinadas con la premisa de que debíamos destinar a Dios el 10% de cada ingreso o ganancia obtenida. Algunos asimilaron esta enseñanza en los confines de la escuela dominical. Otros la escucharon resonar desde los púlpitos con vehemencia, y no pocos la percibieron como un dictamen inquebrantable, casi como si la bendición o la desdicha en sus existencias dependieran directamente de esta observancia. Sin embargo, ¿se ha detenido alguna vez a reflexionar sobre la génesis de esta doctrina? ¿Quién fue el verdadero instaurador del diezmo y cuál era su cometido original? Lo que pocos logran apreciar es que la institución del diezmo no emergió como una norma universal aplicable a todos los fieles de todas las eras, sino como un sistema meticulosamente diseñado para una comunidad específica en un entorno radicalmente distinto al nuestro. Retornar al punto de partida de esta práctica no es una invitación a desestimar el noble principio de la generosidad, sino una imperiosa necesidad para asimilar lo que el Todopoderoso verdaderamente aguarda de nosotros en la actualidad. En las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Levítico, hallamos un pasaje que a menudo se erige como pilar fundamental para quienes defienden el diezmo como una obligación irrenunciable: el diezmo de todo producto del campo, del grano que la tierra produce, o del fruto de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Levítico 27:30. No obstante, si extendemos nuestra mirada al contexto completo de este precepto, descubriremos una verdad sorprendente y a menudo ignorada. El diezmo constituía una parte integral del complejo sistema levítico, instaurado con la finalidad primordial de proveer sustento a los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes, a diferencia de las demás tribus, no recibieron una heredad territorial dentro de la tierra prometida. Dios había distinguido a los levitas para consagrarse al servicio del templo, y en lugar de asignarles tierras o propiedades, les encomendó el diezmo provisto por el resto del pueblo como su soporte económico y vital. Este detalle contextual es crucial para una comprensión precisa y profunda de la ley mosaica y sus implicaciones. En el libro de Números 18:21, la declaración divina resuena con una claridad contundente: y he aquí, a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta afirmación transforma por completo nuestra percepción, pues revela que el diezmo no era concebido como un acto devocional meramente voluntario, ni una herramienta para la obtención de bendiciones personales, sino más bien una obligación intrínseca a un sistema teocrático y agrícola. Su objetivo principal era garantizar un equilibrio socioeconómico entre las diversas tribus de Israel, asegurando la provisión de quienes dedicaban su vida al servicio sagrado. Formaba parte de un pacto nacional con cláusulas explícitas, que abarcaban tanto las promesas de bendición por la observancia como las advertencias de maldición por la desobediencia. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Gille Avila. En Deuteronomio 28 se nos presenta una exhaustiva enumeración de ambas eventualidades. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta realidad cuando ya no nos hallamos bajo la égida de ese pacto antiguo? ¿Sigue siendo pertinente
o vinculante el sistema del diezmo para la fe de hoy? Es una pregunta que exige una respuesta meditada. Un número considerable de líderes religiosos, al fundamentar su enseñanza, sostienen que el diezmo es un principio de carácter eterno, preexistente incluso a la promulgación de la ley mosaica. Para validar esta perspectiva, a menudo se remiten al célebre episodio de Abraham con Melquisedec, narrado en Génesis 14:20. Tras una contundente victoria militar, Abraham entrega una 10ª parte del botín obtenido a este enigmático rey y sacerdote. No obstante, lo que con frecuencia se omite destacar es que Abraham no diezma de sus ingresos habituales ni de su esfuerzo laboral cotidiano. Lo que ofrece es una porción del despojo de una contienda bélica, una acción singular y no recurrente, que no fue dictaminada por Dios, sino que emergió como una expresión espontánea de gratitud y reverencia. En ningún momento este suceso se establece como un mandato vinculante para él o sus generaciones venideras. De hecho, ni Isaac ni Jacob son presentados en las Escrituras como individuos que practicaran el diezmo de manera sistemática, evidenciando que no era una costumbre arraigada, sino un acto excepcional y puntual de adoración. Jacob, por su parte, sí realiza una promesa que incluye una mención al diezmo en Génesis 28:22, al expresar: de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. No obstante, es imperativo señalar que esta promesa brota de un voto personal condicionado a la protección, bendición y el retorno pacífico de Dios a su tierra de origen. No se trata, en absoluto, de una orden divina explícita, sino de un compromiso individual forjado en un momento de necesidad y devoción personal. Y aún así, la narrativa bíblica no proporciona evidencia fehaciente de que Jacob haya cumplido o institucionalizado este voto como una práctica continuada a lo largo de su vida o la de sus descendientes. El diezmo, tal como fue implementado de forma metódica y obligatoria, surgió posteriormente, cuando Israel ya se había consolidado como una nación con un marco legal civil, ceremonial y religioso bien definido. Formó parte integral de esa estructura jurídica y no de una manifestación espontánea y desinhibida de la fe, lo cual subraya su carácter contextual y no universal. Si retrocedemos a los días del Antiguo Pacto y analizamos con detenimiento el funcionamiento del sistema del diezmo, descubriremos elementos adicionales que refutan la percepción y la práctica modernas. Por ejemplo, existían múltiples categorías de diezmos, no una única imposición. Según Deuteronomio 14:22-29, cada israelita estaba obligado a destinar anualmente la 10ª parte de sus productos agrícolas. Sin embargo, en el tercer año, este diezmo específico debía ser entregado directamente a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas que residían en su propia localidad. Esto patentiza que el sistema era mucho más amplio en su alcance, profundamente comunitario y con un marcado carácter social. Su finalidad no era simplemente mantener una institución, sino sostener a la totalidad de un pueblo en su compleja estructura sacerdotal y social. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. En numerosas ocasiones, los propios israelitas consumían parte de este diezmo en celebraciones de gratitud y comunión ante el Señor, transformándolo en un acto de júbilo compartido. Esta realidad nos muestra de manera innegable que el diezmo bíblico original no era un gravamen fiscal destinado al mantenimiento de opulentos templos, ni una métrica para juzgar el nivel de fe de un individuo. Era, por el contrario, una dimensión esencial de la vida diaria, en un entorno donde la esfera religiosa, la cultural y la económica se hallaban indisolublemente entrelazadas. Pretender trasponer ese paradigma de forma literal a nuestra era, sin una adaptación profunda de su propósito y significado, equivale a extraviar el núcleo mismo del mensaje divino. No obstante, lamentablemente, esto es precisamente lo que ha acontecido en numerosos segmentos del cristianismo contemporáneo. Muchos creyentes sinceros y devotos han sido persuadidos a creer que la abstención del diezmo equivale a un acto de defraudación hacia Dios, generando una carga de culpa y temor innecesaria en sus conciencias. Una revisión de estos conceptos es vital para una fe auténtica y libre de manipulaciones externas. Esta enseñanza, que vincula la omisión del diezmo con el robo a Dios, comúnmente se apoya en el libro de Malaquías 3:8-10, donde el Altísimo interpela: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y preguntáis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego, promete abrir las ventanas de los cielos si el pueblo retorna a la fidelidad. Sin embargo, este pasaje no puede ser interpretado aisladamente de su contexto histórico y profético. Dios no está dirigiéndose a la iglesia del Nuevo Pacto, sino a la nación de Israel en un periodo de profunda decadencia espiritual, donde incluso los sacerdotes se habían corrompido y la población había quebrantado el pacto establecido. Este llamamiento constituía un regreso al orden levítico que ya se encontraba en vigor, no una novedosa instrucción para todas las épocas ni para todos los pueblos. Utilizar este texto como base para condenar al creyente contemporáneo implica ignorar la diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la gracia redentora que encontramos en Jesucristo. El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 13, declara enfáticamente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esta afirmación es un pilar fundamental para comprender que Jesús no vino a perpetuar la ley en su forma antigua, sino a cumplirla en su totalidad, y al hacerlo, a inaugurar una nueva y superior manera de vivir. Una existencia no fundamentada en la adhesión a normativas externas y rituales, sino en la transformación radical del corazón, en una renovación interior profunda. En consecuencia, el diezmo, como componente del sistema levítico, fue superado por una forma de entrega mucho más trascendente y profunda. La rendición total de nuestras vidas a la soberanía de Dios. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Esta entrega plena eclipsa cualquier porcentaje o mandamiento superficial, invitándonos a una relación de intimidad y devoción absoluta. Cuando el Salvador interactuó con los fariseos, no dudó en reprenderlos severamente por su hipocresía. En Mateo 23, les confronta diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Es crucial entender que Jesús no los elogia por su cumplimiento del diezmo, sino que los acusa de preocuparse excesivamente por los pormenores más insignificantes, mientras descuidan los aspectos de mayor peso y trascendencia de la ley divina. Su énfasis jamás recayó en prácticas religiosas vacías de significado, sino en la metamorfosis interna y genuina del ser humano. Aunque menciona el diezmo como una práctica vigente en aquel tiempo, su crítica se centra en que lo esencial había sido relegado. No podemos emplear este versículo para validar una observancia sistemática del diezmo sin comprender la verdadera confrontación que Jesús planteaba, que era la condición del corazón. La búsqueda constante de Dios siempre ha sido dirigida hacia el núcleo del ser humano, el corazón, y no meramente hacia un porcentaje de nuestras posesiones. Desde los albores de los profetas del Antiguo Testamento, esta verdad fue expresada con inquebrantable claridad. En Isaías 1, 11-17, el Eterno proclama: «¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Lávate y límpiate, quita la iniquidad de tus obras». Aquí reside la médula del mensaje divino. Dios no encuentra complacencia en rituales superficiales o en ofrendas materiales si el corazón del oferente se encuentra distante y ajeno a su voluntad. Lo mismo aplica a la práctica del diezmo. No se trata fundamentalmente de la cantidad que se entrega, sino de la forma en que se vive la existencia en su totalidad. No es un asunto de depositar un 10% en el arca, sino de si la vida entera, con todas sus facetas, ha sido entregada y consagrada a Él. En los siglos tempranos de la Iglesia cristiana, no existe evidencia palpable que indique que los creyentes practicaran el diezmo como una exigencia ineludible. Lo que sí podemos observar con asombrosa claridad en las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles es algo mucho más trascendente y radical que cualquier imposición legalista. En Hechos 4, 32, 35 se nos relata que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Más adelante, se añade una descripción impactante. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta efervescente generosidad no emanaba de una ley externa impuesta, sino del poder transformador del Espíritu Santo, obrando profundamente en sus corazones. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Esto nos conduce a una verdad esencial e inalterable. Cuando el corazón humano es verdaderamente tocado y rendido a Dios, no se limita a otorgar un escaso 10%, sino que entrega la totalidad de su ser. Se despoja de su tiempo, de sus talentos, de sus recursos económicos, de su amor, de su compasión y de su capacidad de perdón. Y lo hace no por el temor a una maldición o a un juicio adverso, sino impulsado por una profunda gratitud hacia quien ya le ha concedido todo. No se entrega para obtener o ganar el favor divino, sino precisamente porque ya lo ha recibido en plenitud. Y esta es la diferencia abismal y fundamental entre los principios que regían el antiguo pacto y la gracia inmerecida que define el nuevo. Volver al origen del concepto del diezmo no implica anular su valor intrínseco, sino, por el contrario, restaurar su genuino significado. Implica comprender que esta práctica no fue concebida como un mecanismo de control, sino como una pedagogía divina para inculcar principios de generosidad, de responsabilidad compartida y de cuidado mutuo dentro de la comunidad. Es reconocer que, en la era de Cristo, nuestra existencia no se rige por imposiciones externas, sino por convicciones internas, forjadas por el Espíritu. Lo que Dios anhela de nosotros no es una escasa décima parte de nuestras finanzas, sino la totalidad de nuestra existencia, entregada sin reservas en sus manos soberanas. Durante la duración de su ministerio terrenal, Jesús abordó con meridiana claridad una multiplicidad de aspectos que impactaban directamente la vida del ser humano, la condición del corazón, la esencia de la fe, la naturaleza del pecado, la inmensidad del perdón, el significado del servicio, la virtud de la humildad, el advenimiento del reino de Dios y, por supuesto, la administración de los bienes materiales. Sin embargo, resulta notable que en ningún momento el Maestro instituyó el diezmo como una normativa obligatoria para sus discípulos. A lo largo de sus enseñanzas, no existe una sola instancia donde se ordene, se prescriba o se enfatice el diezmo como un requisito indispensable para acceder al reino celestial, para ser receptor de bendiciones divinas o para cumplir a cabalidad con la voluntad del Padre. Este silencio no es producto de una omisión fortuita, sino que es profundamente revelador, marcando un antes y un después en la relación del hombre con lo sagrado, porque en la figura de Cristo se inaugura una nueva era espiritual, caracterizada por una metamorfosis interior que trasciende y supera las estructuras rígidas y los legalismos de la ley mosaica. El hecho de que el diezmo no ocupe un lugar central en el mensaje de Jesús es un indicio inequívoco de que su propósito no era simplemente replicar o perpetuar un sistema religioso preexistente. Su misión fundamental era establecer una relación directa, íntima y profunda entre Dios y el corazón del creyente, una conexión basada en el amor y la gracia, no en el cumplimiento de rituales o porcentajes. Jesús predicó intensamente sobre la riqueza y la gestión del dinero, pero siempre desde la perspectiva de la disposición del alma, nunca desde la fría imposición de porcentajes fijos. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. En el Evangelio de Mateo, declaró una verdad eterna: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta poderosa afirmación trasciende cualquier cálculo numérico, cualquier esquema financiero. No exhortó a sus seguidores a practicar dádivas externas por obligación, sino a cultivar una conexión interna que revelara las verdaderas prioridades de su espíritu. El tesoro al que se refería Jesús no reside en la cantidad material que se entrega, sino en el lugar donde nuestra confianza y nuestra fe han sido depositadas. Para el Mesías, el problema crucial nunca fue la magnitud de lo que dábamos, sino la motivación subyacente de nuestra ofrenda, el impulso interior que nos movía y la actitud con la que realizábamos cada acto. Por ello, en lugar de establecer una fórmula rígida o un porcentaje inalterable, Él presentó un estándar mucho más elevado, una invitación a la entrega total de la vida a Dios. Un ejemplo prístino de esta visión se halla en el conmovedor episodio de la viuda que depositó 2 pequeñas monedas en el arca del templo, registrado en Marcos 12,
41-44, Jesús observó cómo los opulentos ofrecían grandes sumas, pero luego señaló a la humilde viuda y afirmó que ella había dado más que todos los demás, no porque su contribución monetaria fuera superior en valor absoluto, sino porque entregó todo lo que poseía para su sustento, revelando una fe inquebrantable y una entrega sin reservas. En este acto de suprema generosidad, el Salvador revela el principio fundamental que rige la economía del reino de Dios. El valor real de la ofrenda no radica en la cantidad intrínseca, sino en la medida del sacrificio implicado, en el desprendimiento genuino y en la confianza absoluta en la provisión divina. Otro momento igualmente revelador se presenta cuando Jesús convoca al joven acaudalado, aquel que había observado los mandamientos desde su juventud, y se aproximó al maestro inquiriendo sobre lo que debía hacer adicionalmente para heredar la vida eterna, como se narra en Marcos 10, 21. La respuesta de Jesús fue directa y desafiante. «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Esta exigencia no estaba de ninguna manera vinculada al diezmo tradicional. Jesús no le demandó el 10% de sus bienes, sino la totalidad. Porque en la dinámica del reino de Dios, lo que verdaderamente importa no es una fracción legalista o un cálculo superficial, sino la disposición íntegra del alma para renunciar a todo aquello que obstaculice una comunión plena y sin interrupciones con el Creador. Lamentablemente, el joven se retiró entristecido, pues poseía una vasta cantidad de bienes materiales que no estaba dispuesto a ceder. Esta escena ilustra con nitidez que Jesús no busca contribuciones impuestas por obligación o por miedo, sino corazones completamente rendidos por amor y por devoción incondicional. Si la práctica del diezmo hubiese sido un componente esencial e irrenunciable de la vida espiritual bajo el nuevo pacto, indudablemente Jesús la habría enseñado de manera explícita y directa a sus seguidores. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. No obstante, en ninguna de sus instrucciones a los discípulos, ya sea en el Sermón del Monte, en sus parábolas o en sus discursos finales, encontramos una orden para diezmar. Su silencio en este aspecto es elocuente. Lo que sí hizo el Mesías fue hablar con insistencia sobre la generosidad desinteresada, sobre la alegría que acompaña el acto de dar, sobre la imperativa necesidad de compartir con aquellos en situación de necesidad, y sobre la imposibilidad categórica de servir simultáneamente a Dios y a las riquezas. En Mateo 6, 24, sentencia: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Esta enseñanza no establece porcentajes monetarios, sino que define prioridades espirituales inquebrantables. La verdadera fidelidad al Padre no se mide en décimas de nuestro patrimonio, sino en la entrega absoluta y sin reservas de todo nuestro ser. Cuando Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos, utilizó el tema del diezmo como un vívido ejemplo de su superficialidad. En Mateo 23, les recriminó con severidad, exponiendo su superficialidad religiosa, que era puramente externa. Les declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Algunos intérpretes han visto en este versículo una especie de validación del diezmo, pero en realidad es una contundente denuncia. Jesús los increpa por aferrarse a las minucias y detalles externos, mientras desatendían lo que verdaderamente importa en la ley divina. El peso de sus palabras no recae en la práctica del diezmo en sí misma, sino en el olvido de los principios esenciales, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son en efecto las auténticas características que distinguen a un genuino discípulo de Cristo. El foco de la enseñanza de Jesús no se sitúa en la cantidad material que se entrega, sino en el espíritu y la motivación con que se vive la existencia. La crítica del maestro revela que las observancias externas, incluso cuando son correctas en su forma, pueden carecer de valor si no están acompañadas de una profunda transformación interna del individuo. El mensaje del reino de Dios fue diseñado, en su esencia, para propiciar un cambio radical en el corazón humano, no para imponer rituales vacíos o cargas innecesarias.
Jesús enseñó que toda dádiva que ofrecemos debe brotar de un manantial de amor puro, no de la coerción o la presión externa. En el Evangelio de Lucas, el Maestro proclamó: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Esta promesa de reciprocidad divina no está sujeta a una ley específica de porcentajes o a una fórmula matemática. Se trata más bien de una ley espiritual de la siembra y la cosecha, fundamentada en la actitud generosa y desprendida del corazón. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Jesús apelaba a una entrega libre, desinteresada y profundamente arraigada en el alma. En ningún momento vinculó esta promesa a un sistema obligatorio de diezmos, sino que habló de una medida espiritual, una forma de vida caracterizada por el dar con alegría y sin cálculo. El paradigma de vida propuesto por Jesús era radicalmente diferente a las estructuras religiosas de su época. Él no dejó instrucciones detalladas sobre la edificación de templos físicos, ni sobre la organización de complejas estructuras religiosas. Por el contrario, convocó a sus seguidores a vivir en humildad profunda, en servicio desinteresado y en un desprendimiento absoluto de las posesiones materiales. Los envió a predicar el Evangelio sin alforja ni bolsa, dependiendo íntegramente de la provisión divina y confiando plenamente en la fidelidad de Dios. En Mateo 10, 9-10, les instruyó: «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sustento». Este principio refleja un estilo de vida que se opone de frente al materialismo y a la acumulación de bienes, promoviendo una confianza plena en el Padre. Los discípulos de Jesús no vivían bajo un esquema financiero sistematizado o legalista, sino inmersos en una dinámica de fe donde cada una de sus necesidades era suplida directamente por la mano providencial de Dios y cada provisión recibida era compartida fraternalmente entre hermanos. En la totalidad de su magisterio, Jesús jamás instituyó el diezmo como una obligación para sus seguidores. Lo que sí hizo, con insistencia y pasión, fue exaltar la mayordomía fiel de los recursos, la entrega generosa sin reservas, el desapego de las riquezas terrenales y la confianza absoluta e inquebrantable en el Padre Celestial. En Mateo 6, 33, el Señor sintetizó esta profunda visión: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En este mandamiento central, no hay cabida para el temor económico, ni para la manipulación. Existe únicamente un llamado inconfundible a situar a Dios por encima de todo lo demás, como la prioridad máxima y exclusiva de nuestra existencia. Jesús no encomendó a sus seguidores una ley basada en porcentajes monetarios. Por el contrario, les otorgó una vida guiada y empoderada por el Espíritu Santo. Si la práctica del diezmo fuera, en verdad, una parte esencial e intrínseca del Evangelio, los Evangelios lo reiterarían con un énfasis ineludible. Pero no es así. El notorio silencio de Jesús en relación con este tema, lejos de ser una simple omisión, constituye una declaración profunda y significativa, porque lo que se inauguró con la venida y la obra de Cristo no fue una mera repetición o prolongación del antiguo sistema de la ley, sino una forma de vida completamente renovada, donde cada área y cada faceta del ser humano es rendida íntegramente al señorío de Dios. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Lo que antaño representaba una norma externa y forzada, ahora se transforma en una respuesta voluntaria, libre y profundamente guiada por una relación viva y personal con el Padre Celestial, una relación de amor y gracia. El mensaje redentor de Jesús rompe de forma radical con las estructuras religiosas que pretenden imponer cargas pesadas sin antes transformar la esencia del corazón. En Mateo 11, 28-30, el Maestro pronunció una invitación que resuena con consuelo y esperanza. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga».
Este descanso prometido no elimina el llamado intrínseco al sacrificio personal, pero lo transforma de manera fundamental. Ya no se trata de cumplir con un compendio de normas externas para complacer a Dios, sino de vivir en una comunión ininterrumpida con Él, permitiéndonos ser guiados por su voz inconfundible y por su inmensa gracia. Por ello, al abordar la generosidad cristiana, no podemos retroceder al antiguo pacto para imponer preceptos que Jesús mismo no ordenó a sus discípulos. Debemos, por el contrario, avanzar con decisión hacia el modelo que Él encarnó y ejemplificó. Una entrega que nace del amor más puro y se sustenta firmemente en la libertad del Espíritu. En ningún pasaje de las Escrituras se encuentra que Jesús enseñara que el diezmo constituía el estándar o la medida para sus seguidores. Su enfoque, en cada ocasión, fue infinitamente más profundo, más exigente y sin duda más espiritual. No buscó establecer reglas externas y frías, sino cultivar corazones verdaderamente rendidos a la voluntad divina. Es en esa rendición total y sin reservas donde reside la verdadera esencia del dar cristiano. Cuando todo nuestro ser le pertenece a Dios, ya no nos preocupamos por calcular porcentajes de lo que debemos entregar. Se vive, por el contrario, con la conciencia clara y absoluta de que nada es realmente propio y que todo lo que poseemos debe ser utilizado para glorificar al Padre. Esa es la esencia pura del reino de los cielos. Esa es la enseñanza inequívoca de Jesús. Ahora que hemos establecido con claridad que el Maestro no impuso el diezmo como un mandato ineludible para sus discípulos, es imperativo que avancemos un paso más en nuestra exploración. La iglesia primitiva, guiada y empoderada por la dirección soberana del Espíritu Santo, tampoco adoptó ni enseñó el diezmo como una norma obligatoria. En su lugar, reveló un modelo de generosidad que era vibrante, espontáneo y extraordinariamente poderoso. Esta será la base de la tercera parte y final de nuestro recorrido, donde desentrañaremos cómo la gracia divina transformó por completo la práctica de la entrega. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento no representó una mera evolución doctrinal o un ajuste menor en la teología, sino un cambio radical y trascendental en la forma en que la humanidad debía comprender su relación íntima con Dios. Con el glorioso advenimiento del Espíritu Santo, los discípulos no solo fueron investidos de poder para predicar, sanar y testificar, sino también para vivir una existencia completamente orientada y gobernada desde el interior de su ser. En ese nuevo y dinámico mover espiritual, el acto de dar dejó de ser una imposición externa, una carga legalista, y se transformó en una expresión espontánea y desbordante de obediencia, nacida de lo más profundo del corazón regenerado. El modelo económico que sustentó a la Iglesia en sus inicios no se basó en normativas rituales o en la fría letra de la ley, sino en convicciones internas, encendidas por la inmensa gracia divina que habían recibido. Desde el primer instante, el libro de los Hechos de los Apóstoles ilustra cómo los seguidores de Cristo vivían una forma de generosidad que no puede ser explicada por medio de ninguna ley o tradición humana. Era una manifestación de la gracia operando. En Hechos 2, 44-45 se nos relata que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se menciona en absoluto el diezmo, ni se encuentran instrucciones que los obligaran a desprenderse de sus bienes. Lo que se observa es una comunidad que había sido profundamente transformada por la presencia vivificante del Espíritu, dispuesta a renunciar incluso a sus comodidades más arraigadas por un amor genuino hacia los demás. Este nivel de entrega, esta magnanimidad, no puede ser forzado por mandato ni estructurado por regulaciones humanas. Solo puede surgir de corazones que han sido verdaderamente regenerados por la obra redentora de Cristo en la cruz. La generosidad que caracterizó a los creyentes en los albores de la Iglesia no se regulaba por el calendario ni por porcentajes fijos preestablecidos. Su verdadero impulso era profundamente espiritual, no legalista. Ellos llegaron a comprender que ya no eran dueños absolutos de nada, porque todo cuanto poseían había sido redimido y consagrado por la sangre preciosa de Cristo. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. En Hechos 4, 35, se describe otra escena que nos impacta. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje revela la profundidad de su unidad y desprendimiento total.
No se menciona en este contexto la obligación de diezmar, porque el principio que gobernaba su actuar no era el de cumplir con una regla externa, sino el de responder con prontitud y amor al llamado divino. A lo largo de las epístolas apostólicas, este patrón de generosidad voluntaria y transformadora se refuerza consistentemente. El apóstol Pablo, en sus cartas dirigidas a las diversas congregaciones, nunca impuso el diezmo como una ordenanza ineludible. En contraste, impartió instrucciones claras sobre cómo ofrecer con discernimiento, de forma voluntaria, proporcional a la prosperidad de cada uno y sobre todo, según la convicción profunda del corazón individual. En 2 Corintios 9, 7, establece el principio rector de la liberalidad cristiana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación trasciende un mero consejo práctico. Es una declaración doctrinal que traza una línea divisoria inequívoca entre la antigua manera de dar, motivada por la obligación, y la nueva, impulsada por la revelación de la gracia. El acto de dar en el Nuevo Testamento está intrínsecamente ligado a la libertad espiritual que Cristo nos ha concedido. Pablo nos sugiere que la bendición divina dependa del cumplimiento de un porcentaje fijo, sino de la actitud y la motivación con las que se realiza la entrega. No se trata de satisfacer una cuota impuesta o de cumplir un requisito legal, sino de acceder a una dimensión superior, donde la generosidad se convierte en una expresión palpable y visible de la gracia inmerecida que hemos recibido. En el mismo capítulo 2 Corintios 9, 6, se nos recuerda: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí, el énfasis se coloca en la siembra voluntaria y abundante, no en la observancia de un ritual. El sembrador espiritual no calcula un impuesto, sino que se deja guiar por la sabiduría divina, por el Espíritu y por la fe. Tal como el agricultor se guía por la tierra y el clima. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Así es el creyente que ofrece conforme a la dirección del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo instruye a la congregación de Corinto acerca de la colecta destinada a los creyentes necesitados de Jerusalén, lo hace empleando un lenguaje profundamente espiritual y motivacional. En 1 Corintios 16, 2, les exhorta: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas. Notablemente, Pablo no hace mención alguna del diezmo. En su lugar, establece un principio de generosidad adaptado a la realidad personal de cada creyente. Según haya prosperado. Esto implica que no todos entregarán la misma cantidad, pero todos son invitados a participar activamente en esta obra de amor y solidaridad. Esta modalidad de dar no se fundamenta en la presión externa o en una obligación rígida, sino en el discernimiento individual y en la conciencia moldeada por el amor de Cristo, que impulsa a la ayuda mutua. Pablo también enfatiza que el acto de dar es una manifestación de la gracia divina, no una carga impuesta. En 2 Corintios 8, 1, 3, relata el ejemplo inspirador de las iglesias de Macedonia, que a pesar de encontrarse en medio de severas pruebas y una profunda pobreza, ofrendaron más allá de sus fuerzas. Él califica esta acción como la gracia de Dios, no como una imposición humana o un mero cumplimiento de la ley. Lo que impulsaba a estos creyentes a tal nivel de generosidad no era la obligación de un porcentaje preestablecido, sino la revelación del inmenso privilegio de participar activamente en la obra redentora de Dios y en la ayuda a sus hermanos. Este modelo pone de manifiesto que, cuando el Espíritu Santo guía el corazón, la respuesta es siempre una generosidad desbordante, incluso en circunstancias adversas. La gracia divina no solo transforma la forma en que damos, sino que cambia radicalmente la perspectiva desde la cual se realiza la ofrenda. Para no perderse más revelaciones profundas sobre la fe, asegúrense de suscribirse a La Voz de Guille Ávila. Este principio de entrega total también se encuentra bellamente articulado en la carta a los Romanos. En Romanos 12, 1, Pablo exhorta a los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque este pasaje no alude específicamente al dinero, el principio subyacente es idéntico. El verdadero culto a Dios no consiste en el mero cumplimiento de reglas externas o rituales superficiales, sino en la rendición completa y sin reservas de toda nuestra existencia. Dar en este contexto de consagración total no puede ni debe limitarse a un porcentaje monetario. Cuando el cuerpo entero ha sido entregado como una ofrenda viva, todo lo demás queda intrínsecamente incluido. Ya no nos preguntamos con ansiedad cuánto debemos dar, sino cuánto de nuestro ser ha sido verdaderamente consagrado y apartado para el propósito divino. Cuando la Iglesia de Cristo se atreve a ofrendar por revelación divina y no por obligación impuesta, se abren las compuertas para que la gracia de Dios fluya sin restricción alguna. Cuando el dar nace de un corazón rebosante de amor y no de la presión o el temor, se convierte en un acto profético, en una señal viviente de que el reino de Dios ha llegado con poder. El diezmo, concebido como estructura legal, fue una sombra. La realidad plena es Cristo. En Él, cada decisión de generosidad se convierte en un eco sublime de su entrega suprema en la cruz, donde lo dio todo sin reservas. La verdad ha sido expuesta. ¿Estás listo para vivir esta libertad y experimentar una generosidad sin límites, transformando tu vida y tu mundo? Para no perderte más contenidos que revolucionarán tu entendimiento y te acercarán al corazón de Dios, asegúrense de suscribirse ahora mismo a La Voz de Guille Ávila. Te esperamos en este viaje de fe y abundancia.